Estamos de vuelta acá en esto que es el Planeta Libre junto a Jaime Matrope Troncoso, y ya usted lo puede ver, está aquí abajo nuestro gran invitado de hoy. Él es médico cirujano, ¿ah? Y que también tiene experiencia en medicina interna y que por este tiempo se ha transformado en una voz bastante escuchada en los matinales, en programas de contingencia, y que es lo que vamos a conversar con el señor José Miguel de Bernucci, a quien le saludamos desde ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Estamos con Jaime Matrope. Jaime, ¿cómo estamos? Vamos, tú, ¿cachai? Este es un programa, cápsulas, que vamos al callo con preguntas, así que nada, pues te dejo el pase a Jaime Matrope y aprovechamos de saludar a José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Súper bien. Perfecto. Bueno, entremos en materia inmediatamente. Como decía Braulio, nosotros lo que queremos de cierta forma es como empoderarnos de lo que pasa en nuestro país, ¿no es cierto? E intentar entender lo que está sucediendo en el mismo, ¿no? Ya sea con invitados políticos, en este caso, en su caso que es médico y que ha estado en la palestra por todo lo que sabemos con el tema de la pandemia. Y en cuanto a eso, quiero aclarar algo. Mire, hay un meme que tiene referencia al periodismo que dice que el periodista no solo tiene que darle la chance a alguien que diga que está lloviendo y al otro no, sino que tiene que también abrir la ventana, abrir la puerta y ver si realmente está pasando. Eso en Chile es muy difícil, de hecho se le da casi siempre más la palestra a uno que a otro, creo que todo el mundo lo ve, lo hemos visto, y en ese sentido me gustaría saber algo respecto al DEIS, a las cifras del DEIS, las famosas cifras del DEIS que de cierta forma se les llaman que son sospechosas, porque en un principio no tendrían o no se le habría hecho al paciente un examen PCR, ¿no es cierto? Y en ese sentido me gustaría saber realmente qué son las cifras del DEIS y por qué a su juicio no se dicen, están ocultas. Bueno, a ver, primero que todo, para poder darle un contexto a esa pregunta, es que lo que hay que entender es que, a pesar de Chile tener una salud precaria en general, la función rectora del Ministerio de Salud en la historia de la salubridad de Chile ha sido muy buena en general, a pesar de ser pobre, a pesar de contar con pocos recursos, pero en general la función rectora que ha tenido el Ministerio de Salud en Chile ha sido históricamente muy buena. Y en ese sentido, ciertas áreas del Ministerio tienen una connotación mundial o a lo menos latinoamericana por lo bueno que son. Y dentro de eso habían dos cosas. Uno, que tiene que ver con vacunas, con todo el programa de vacunas. Dos, con todo lo que tiene que ver con las enfermedades de salud pública en general. Y lo tercero tiene que ver con los registros. Y dentro de eso, el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, tiene una historia de fortaleza en general de demostrar registro. Y el otro punto que hay que entender en el contexto es que probablemente desde los últimos gobiernos de la concertación, estamos hablando de Bachelet 1, hasta el gobierno actual, lamentablemente el Ministerio de Salud se empezó a desmantelar. Probablemente por los sucesivos que empezaron a echar gente, mucha gente se fue porque la verdad, ya no había esa función rectora tan significativa y lamentablemente gran parte de las funciones buenas que tenía el Ministerio se han ido debilitando, no es que se hayan perdido totalmente, se han ido debilitando. Ahora, una de las que quedaron bastante fuerte y que todavía no se ha debilitado lo suficiente es el famoso DEIS, que es este Departamento de Estadísticas Vitales, en las cuales ellos generan y tienen la expertise para ir generando números. Ahora, lo que nosotros nos dimos cuenta, digamos, y que lo fuimos viendo con la práctica, y que se corroboró, digamos, con el capítulo de CIPER, cuando estaba el ministro Mañalich, era que a pesar de que el DEIS generaba estos números, generaba estas estadísticas sobre fallecidos, específicamente sobre fallecidos, el Ministerio de la época no la estaba utilizando, a pesar de que todos los expertos, todo el ambiente académico sabía de la experiencia y de la expertise del DEIS para aquello. Entonces, es por eso, digamos, que se generó un manto de dudas sobre las cifras, que esa no era una duda gratuita, digamos, era una duda totalmente justificada, y que a pesar de que hoy en día sí estamos utilizando las estadísticas del DEIS, aún queda, ¿no es cierto?, un manto o quedan ciertas especulaciones o quedan ciertos aspectos donde
no queda totalmente claro la cifra, las autoridades juegan con esta cifra de probable, Claro. con los de confirmados, juegan un poco a eso, pero a nivel académico, a nivel científico y a nivel gremial que nos ocupamos nosotros, la verdad es que no hay tantas dudas, ¿ya? La verdad que las dudas es que nosotros tenemos más de 13.000 fallecidos. 13.203 tengo por ahí. ¿Perdón? 13.203 tengo por ahí. Exactamente, que es la última cifra que entregó el DEIS, y en eso nosotros a nivel académico no hay tanta duda, principalmente porque por la expertise que tiene el DEIS, la verdad que es un número que al mirar después hacia atrás, lo más probable es que ese número sea el más cercano a la realidad. Sí, ahora, un poquito en eso, hincando el diente en eso. A ver, una cifra, por ejemplo, un fallecido que anota el DEIS, es aquel que por ahí, claro, no tuvo la prueba PCR, ¿no es cierto? Por lo tanto no dio ni positivo ni negativo, pero sí tiene que ver con, por ejemplo, que un médico vio a una persona que llegó a un centro asistencial, que fue intubado, que vio su evolución médica y que terminó falleciendo, y que él, al ver todo ese proceso, pone en el acta, murió por COVID. ¿A eso se refiere una cifra del DEIS? No, se refiere, o sea, para aclarar, ese paciente que tú nombraste, ese paciente igual va a quedar incluido en el DEIS. Claro. Pero donde hay más duda, por ejemplo, es un paciente. Un paciente, por ejemplo, adulto mayor, viejito, postrado, que en el fondo hacerle una intervención más profunda, como intubarlo, conectarlo a un ventilador mecánico, etcétera, va a ser un tratamiento desproporcionado para su esperanza de vida. Entonces ese viejito, por ejemplo, empieza con fiebre, con tos, lo llevan a la urgencia, le hacen un par de exámenes, le dicen, mire, ¿sabe qué? Tiene una neumonía. Ahora, ese paciente, lo más probable es que no se va a hospitalizar, ni se va a conectar a un ventilador mecánico, entonces ni siquiera le hacen el examen de COVID y se manda de vuelta a su casa con tratamiento. Si ese paciente termina falleciendo de una neumonía, de una insuficiencia respiratoria por una secundario a una neumonía, ese paciente en el certificado de defunción se le va a poner insuficiencia respiratoria, neumonía. ¿Ya? Perfecto. Entonces, los técnicos del DEIS lo que hacen es que agarran todos esos certificados de defunción y ven todos los diagnósticos relacionados que pudieran hipotéticamente relacionarse a un COVID. ¿Ya? Ahora, ese abuelito adulto mayor que murió por neumonía, ¿existe la posibilidad de que tenga COVID? Sí, y por cómo se está comportando el virus actualmente, que casi no hay influenza y hay puro COVID, lo más probable es que ese viejito, aunque la PCR haya fallecido por COVID. Entonces lo que hace el DEIS es que aparte de agarrar los positivos, agarra todos los certificados de función que tengan diagnósticos relacionados con COVID. Acá se hablaba del fake news, ¿no es cierto? Que decían, oye, si yo morí atropellado, resulta que soy muerto. Claro, no, la caricatura. Eso es un fake news, ¿ya? Acá lo que hace el DEIS es que agarra todos los diagnósticos de insuficiencia respiratoria para acá, todos los diagnósticos de neumonía y empieza a hacer cruces, ¿ya? Entonces dice, mira, viejito murió por respiratoria, neumonía, y en el contexto epidemiológico lo más probable es que sea por COVID, entonces queda sumado como a este 13.130. Perfecto. Ahora, lo que va a pasar después es que se hace un análisis después a posterior, que puede ser un año después, donde, mira, este viejito resulta que vivía con esta otra señora y esta señora sí tenía COVID. Claro. Entonces, el contacto directo. Entonces, ese viejito queda incluido después como un caso definitivo, porque en el fondo, probabilísticamente, es casi cercano a un 100% que él haya tenido un COVID. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, se agregan, aparte de los confirmados, se agregan todos los que tienen diagnósticos relacionados con COVID, aunque el certificado de defunción no diga COVID. Perfecto, perfecto. José Miguel, mira, con relación a esto mismo que estamos conversando con acá los tres, me cabe la duda de que si, por ejemplo, las cifras del DEIS son tan certeras o quizás más inclusivas a la hora del rango, digamos, de involucrar o de incluir a personas que hayan muerto no por COVID, pero sí que tienen quizás antecedentes o quizás pasaron por un periodo de problemas respiratorios. La pregunta es, si se toma, por ejemplo, las cifras del DEIS, se tienen a la mano, tenemos también, no sé, el área académica, también tenemos, tú decías, a nivel gremial, también harto que decir, que se conforma también una mesa social, una mesa de ayuda. ¿Por qué se deja esa sensación de que no se está escuchando a estos profesionales
que en definitiva lo que están diciendo es que se están haciendo las cosas mal, y vemos que hacen todo lo contrario, aún diciendo que se escucha a las mesas de ayuda. Bueno, es una súper buena pregunta, pero yo te puedo responder solamente desde el ámbito especulativo y no tan certero. Mira, aquí para que entendamos, digamos, y para que entienda la gente, hay una cifra, voy a hacer una imagen. Supongamos que aquí arriba en el cielo está la cifra real de muertos por COVID. ¿Ya? Todos estos murieron por COVID, la realidad absoluta, digamos. ¿Ya? Esta es la realidad absoluta. Lo que hacen las estadísticas vitales, en el fondo lo que hacen los servicios de estadística, sea el registro civil, el DEIS, o como se cuantifiquen, es tratar de acercarse lo máximo posible a esa cifra. ¿Ya? Hay algunos países que de repente se pasan un poquitito, otros que caen ahí y otros que quedan muy cortos. Eso dependiendo el sistema que tú utilices para contabilizar. Ahora, desde el punto de vista de la salud pública, de la epidemiología, ¿cuál es la gracia de acercarse a la cantidad de muertos reales? Es porque tú, con ese número real, tú vas a tomar decisiones. ¿Ya? Vas a tomar decisiones en salud pública y en manejo epidemiológico de la pandemia. Entonces, si mi cifra es muy elevada, si mi cifra real es muy elevada, pero yo no los contabilizo a todos, significa que estoy subestimando los muertos. Y yo puedo equivocarme al tomar decisiones, porque digo, mira, en realidad no tengo tantos muertos, pero sí, en realidad sí tengo muchos muertos. Que es un poco lo que pasa en Ecuador. ¿Ya? En Ecuador todo el mundo sabe que tiene muertos, pero todo el mundo sabe que son mucho más los muertos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué alguien que toma las decisiones de salud pública puede hacer eso? ¿Ya? Y aquí no quiero quedarme con el gobierno de Chile porque puedo ser injusto. ¿Ya? Sí, Claro que sí. Por eso pongo otro ejemplo como Ecuador. ¿Por qué un país como Ecuador, por ejemplo, no contabiliza todos los muertos que realmente que todo el mundo sabe que son? Una posibilidad es porque no tiene la capacidad, ¿ya? Que podría ser no tiene la capacidad ni en recursos humanos, ni en recursos tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero otra razón, que es lo que nosotros vemos que pasa en muchos países, sobre todo en países con democracia más débiles, es que finalmente el gobierno quiere demostrar falsamente una realidad que no es. Claro. Y en general, entonces, en el caso de Chile, probablemente si no hubiéramos quedado desde un inicio con las cifras del DEIS, los muertos o los fallecidos hubieran sido mucho más cuando se trataba de demostrar la nueva normalidad, la apertura seguro. Entonces, eso iba a forzar a que finalmente el gobierno tuviera que tomar decisiones mucho más drásticas de las cuales tomó en su momento. ¿Ya? Entonces, esa es la especulación. Eso pasa en todos los países, como te digo, que sobre todo que son menos transparentes. Sí. Hay, solamente para dar datos objetivos, el día que se fue el ministro Mañalich, la tercera hizo una nota, y en el fondo que transcribía una discusión del segundo piso con él, en el fondo que él era de la actitud de no transparentar los datos, porque transparentar los datos era darle balas a la oposición. Sí, lo dijo, claro. Entonces, claro, uno dice, bueno, eso es una opción, digamos, ¿ya? Pero eso significa finalmente que tú pones en duda el manejo, pones en duda un montón de cuestiones, terminan echando la culpa a nosotros, que nosotros sembraron la duda, Claro. digo, nosotros los médicos, pero finalmente eran ellos mismos quienes no permitían, digamos, esta transparencia. Entonces, a la pregunta de tu colega era, ¿por qué? Bueno, razones hay varias, pero obviamente que dentro de esas razones están las de índole político, Claro. que en el fondo permiten demostrar una realidad a los gobiernos que muchas veces no es ¿para qué? Para en el fondo empezar a tomar decisiones. Sí, claro, uno podría decir, está bien, como lo dice usted, seguramente los gobiernos latinoamericanos tienden mucho más a eso que a una sociedad quizás un poco más, entre comillas, desarrollada, ¿no? Porque en el fondo en todos los lugares del mundo se cargan cruces, eso hay que decirlo también. Ahora, el tema es que cuando se te cae la bombacha, por decirlo de alguna forma, o se te cae la careta respecto a lo que a ese sesgo ideológico de un principio, lo difícil es seguir insistiendo en lo mismo, y mucho más si hablamos quizás que no son, no sé, cifras económicas, sino que estamos hablando de muertos, ¿no? Y de cosas que son mucho más importantes, más serias. Ahora, voy a hacer una pequeña analogía. Cuando llegó Rodrigo, yo soy muy futbolero, Braulio igual, cuando llegó Rodrigo Golver Azul Azul a la Universidad de Chile, yo sé que usted es de Colo Colo, pero bueno, déjeme ponerle este ejemplo. No, él llegó con un tremendo plan.
Sí, no, la estoy viendo. Mira, con la camiseta puesta. Por fin dice Braulio, que llegó un invitado de Colo-Colo. No. Él llegó Azul Azul con muchas ganas, ¿no es cierto? Llegó mostrando un PowerPoint maravilloso de lo que ellos querían como gerencia técnica en cuanto al fútbol, todo esto maravilloso, los puntos, las ideas, el futuro, qué sé yo, el presente, inferior, en fin. Pero le hicieron la gran pregunta. Este proyecto que usted nos está mostrando, se lo presentó al señor Heller, y la pregunta es vinculante lo que usted está diciendo, o solamente usted es un ente consultivo y al final el patrón de fondo, en este caso el dueño de la sociedad anónima, es el que toma la decisión. Él dijo, no, somos solamente consultivos, no es vinculante. Entonces, en el fondo uno queda como plop, digamos, o sea, ¿para qué mostrar esto si al final no te van a hacer caso? Lo pregunto por el tema del colegio médico y la mesa social. ¿Podríamos decir que ustedes están en esa posición de Goldberg? Porque al final ya llevan un tiempo dentro de eso. Totalmente. Sí. Totalmente. Mira, nosotros en marzo propusimos una forma, nosotros está escrito, digamos, está en la acta y está en el repositorio del Colegio Médico, www.colegiomédico.cl, para que no crean que me estoy engrupiendo, digamos. Carleando. Está viendo. Nosotros, la primera semana, cuando el presidente invitó, la primera vez, ni siquiera la mesa social, sino el presidente invitó a nuestra presidenta, nosotros llevamos una propuesta de manejo de pandemia. Sí. Y en esa propuesta de manejo de pandemia, nosotros lo que exponíamos, y por favor quiero que no crean que queríamos que nosotros el colegio cada vez, no, sino era una propuesta, hecha la decisión del presidente, que hubiera en el fondo como un consejo de manejo de pandemia, ¿ya? Que fuera resolutivo, en el fondo de este consejo, compuesto por expertos nombrados por el Ministerio de Salud, Claro. que hubiera un vocero, digamos, de ese consejo, y ese vocero no es el que tomaba las decisiones, sino el que transmitía lo resolutivo, digamos, del consejo, y que hubieran consejos más pequeños por área, y que fueran alimentando, digamos, de información a este consejo total, quien iba a ser finalmente el que tomaba las decisiones. Sí. Bueno, esa propuesta, que es una propuesta súper bonita y súper completa, los técnicos nosotros nos demoramos como una semana en hacerla, por supuesto que duró nada, la tomaron a basura, ¿ya? Y es principalmente porque el gobierno decidió otro manejo, que era tener a un ministro totipotencial, que era el ministro Mañalich, quien hacía esencializaciones, pero que finalmente todos sabemos que tampoco era así. Las decisiones se toman en el segundo piso, digamos, sí, lógico. por el jefe de asesores, digamos, con dos o tres más asesores del ministro Mañalich, y se tomaban las decisiones. Hoy en día es lo mismo, pero sin el ministro de Salud, porque el ministro de Salud le van a decir solamente, el ministro Mañalich no tiene el poder ni el peso que tenía el ministro Mañalich, entonces a él solamente el ministro sectorial le van a decir qué decir. Pero, entonces, ¿a qué voy con esto? Que acá se tomó una decisión, digamos, ¿ya? Y también yo aquí pongo el marcador de especulación y opinión personal, que el gobierno lo que buscaba era tener réditos políticos, me refiero al manejo de la pandemia, se pensó en un nuevo 33, entonces se pensó que si el gobierno si el gobierno lo hacía bien, esto iba a permitir al presidente explotar, digamos, apuntar, claro. Lamentablemente todas las acciones que se hicieron no estaban basadas, digamos, ni en recomendaciones de expertos, ni en la evidencia, ni en la comunidad académica. Al principio habían voces distintas en la comunidad académica, uno decía una cosa, otro decía otra, pero a medida que fueron pasando las semanas, toda la comunidad académica se fue como tomando ciertas cosas, diciéndole, no, oye, la cuarentena dinámica en verdad no. En verdad, el volver ahora es una locura. Oye, cuando el virus llegue a la parte más pobre de Santiago, esta cuestión va a explotar. Eran discursos que eran muy comunes y que lamentablemente no fueron escuchando. Entonces, había un diseño de manejo que excluía, digamos, a todo el resto. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esto no fue algo como que pasó por casualidad, como que... Doctor, pero original era eso. En ese contexto, a ver, cuando ustedes integran la mesa social y los demás expertos, ¿no es cierto? Y el gobierno dice, nosotros escuchamos a la mesa social, a los expertos, al colegio médico y tomamos esta decisión. Y ustedes sabían que esa decisión era, en el fondo, lo que estaba diciendo en ese momento era humo, porque en el fondo la decisión la tomaban
en base a lo que ellos pensaban más que a las recomendaciones. O sea, ¿en qué momento no tienen, cómo decirlo, un poquito de sangre? Porque yo decía en el fondo como que si ustedes escuchaban eso y los metían en la bolsa y después eso fracasaba, ustedes estaban en la misma bolsa, digo, ¿por qué no salieron o no han salido con un poco más efusivo a decir, ¿saben qué? Esto no es así, es mentira. O sea, por ejemplo, ocupar la palabra mentira derechamente. Yo sé que es difícil en Chile, pero en un momento tan difícil donde estamos hablando de muertes, de salud, ¿no cree que hay un poco de autocrítica en cuanto a eso, de haber sido un poco más efusivo al momento de decirle a la gente, ¿eh? A la gente? Por supuesto que sí. ¿No? Eso, digamos, siempre hay autocrítica. Y de hecho, por ejemplo, nuestra principal autocrítica, te lo puedo decir, digamos, al tiro, es que, por ejemplo, en algún momento nosotros hablamos mucho de cuarentena y hablamos un poco de trazabilidad. Igual lo decíamos, por ejemplo, pero en ese minuto debemos haber sido mucho más potente y efusivo referente a eso. Ahora, igual, acá hay que entender que acá hay un discurso público, ¿ya? Y el discurso público, igual, el espacio que se ganó el colegio y el espacio que hemos recuperado como colegio médico ha sido principalmente en base a ser muy propositivo, a ser muy dialogante. Y el problema de que tú cuando eres demasiado efusivo, independiente que tú quieras dar un mensaje, es que finalmente la otra parte se cierra. ¿Ya? Claro, te pueden bloquear, claro. Claro, no sacan nada con decir, mira, yo tenía la razón, si finalmente ese mensaje no logró un cambio. Entonces, aquí, en el mensaje público, y ustedes son comunicadores, en el fondo siempre hay un tira y afloja. Sí, obviamente. Tienes que pegar el combo, pero no voy a pegar el combo con todo, porque después luego se te va a poner así y nunca más voy a poder volver a pegarlo. En el fondo, tienes que ir pegando cortitos, en el fondo, y obviamente tenemos un diseño comunicacional que estamos asesorados, digamos, por la gente de nuestro equipo de comunicaciones, tenemos discusiones de cómo lograr hacer llegar al efecto. Entonces, obviamente que nosotros logramos un efecto con el cierre de los colegios, logramos un efecto con el tema de las cuarentenas, logramos un efecto con el tema económico, ¿no es cierto?, cuando la presidenta citó a los economistas. Entonces, ahora, el colegio también hay que entender que el colegio es un actor más, nosotros no somos todos, nosotros tenemos que alinear a un montón de otra gente, que son las sociedades científicas, que son las universidades, que son los científicos, porque no sacamos nada nosotros con aparecer diciendo una cosa y las sociedades científicas dicen otra. Ese mensaje al chocar se diluye en la Es complicado. Sí. Esto, como te digo, es muy delgado. ¿Ah? Sí, mira, José Miguel, continuando con la conversación y relacionado a esto mismo, a las malas decisiones y que de verdad dejan, o a veces bajo la óptica, entendiendo de dos ciudadanos que caminan en la calle, bajo esa óptica nos deja la sensación de que las decisiones que se toman son bastante malas. Pensando en eso, está empezando un plan de desconfinamiento. La pregunta que te quiero hacer es, honestamente, si el servicio de salud pública está realmente preparado para un rebrote, entendiendo que puede ser leve, peor o catastrófico. Eso no tenemos cómo medir, o quizás sí, pero ¿cómo lo ves tú desde tu vereda, la salud pública, si está preparada, digamos, para un rebrote a partir de este desconfinamiento? Sí, mira, yo creo que uno podría plantear la respuesta desde ¿estamos mejor que preparados que al inicio? La respuesta es sí. ¿Ya? Estamos mejor preparados. ¿Por qué? Porque tenemos más instrumental, tenemos más ventiladores, tenemos experiencia de manejo con los pacientes, ya sabemos cómo viene la mano. Entonces, estamos mejor que en marzo o abril, mucho mejor. A nosotros lo que nos preocupa principalmente es del rebrote. El rebrote, van a haber rebrotes. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de rebrote, no hablamos de 100 casos, 200 casos, hablamos de 2.000 casos diarios, 5.000 casos diarios, 7.000 casos diarios, que son más grandes del peor brote que tuvimos. Claro. Entonces, cuando hablamos de rebrote, así de un real rebrote, estamos hablando de eso. ¿Ya? Estamos hablando de que la segunda ola, que el rebrote, sea más grande que la primera. Eso es lo que queremos evitar a toda costa. ¿Ya? Porque lo que hemos dicho es que si llega a pasar eso, probablemente vamos a tener los ventiladores, probablemente vamos a tener la experiencia, pero no sé si nos va a dar el personal. ¿Ya? Ya, y es porque en el peor momento
el peor momento, llámese 15 de junio, 15 de julio, eso fue más o menos el primer momento, 15 de julio, 15 de junio, primera semana de julio. El peor momento del brote, digamos, las personas que trabajaban en urgencia, las personas que trabajaban en unidades de pacientes críticos, las unidades de pacientes intermedios, en atención primaria, estaban doblando o triplicando turnos. Aparte, toda su pega normal, estaban doblando y triplicando turnos. Entonces, todo el sistema colapsó, digamos, ¿ya? Pero ese colapso no se tradujo en un aumento de mortalidad, ¿ya? Pero el sistema colapsó. Ahora, eso fue gracias al esfuerzo, digamos, del recurso humano, del personal, médico, enfermero, paramédico, TENS, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, los que hacen aseo, digamos, las personas que tienen que trasladar los recursos. O sea, fue en base a esfuerzo de eso, ¿ya? Y hoy en día estamos recién en la fase como, ¿cachai? Así como, el entretiempo. Bolero, logramos empatar, digamos, en el minuto 91, corriendo todo, y nos dijeron recién, nadie alargue, ¿cachai? Entonces, claro. El tema, ¿vamos a tener fuelle para la alargue? Yo tengo mis dudas, ¿cachai? Entonces, el tema, la pregunta es, no por capacidad del sistema, de los fierros o de la pared, sino humana del recurso humano. Sí. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta lo que está diciendo, doctor, que usted tiene un background bastante claro de lo que pasa en la interna del tema sanitario, y tomando en cuenta también lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese impulso ideológico que tiene nuestro gobierno de llevar las cosas o hacer las cosas en un sentido específico, y tomando en cuenta también, por ejemplo, el cambio de gabinete, que eso también dan señales, ¿no? Tiene que ver con volver a poner en los ministerios más importantes, en este caso, gente de la UDI. Muchos dicen que lo que hace Sebastián Piñera en el fondo es como ha perdido prácticamente todas las batallas de un tiempo a esta parte. Lo que quiere él, en el fondo, es, o su estrategia sería poder darle la banda presidencial a alguien de su sector, en este caso Lavín. Por eso está Belolio en Interior, por eso también estaba Víctor Pérez en el tema de... No, Víctor Pérez en Interior y Belolio en Vocería. En ese sentido, y tomando en cuenta el tema del rebrote, que seguramente va a llegar en algún momento, el tema es a qué nivel, ¿no es cierto?, y con qué fuerza. ¿Ustedes tienen, con todos estos antecedentes, una fecha estimada de cuándo en cuanto a las decisiones gubernamentales, en cuanto a lo que hay, cuándo podría volver ese rebrote? Y se lo pregunto porque hay ciertas conspiraciones, ¿no es cierto?, por ahí que uno empieza a escuchar, uno empieza a ver las actuaciones del gobierno que por ahí se apunta al mes de octubre. ¿Están así? ¿Se puede medir algo o todavía estamos en pañal en cuanto a eso? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas, hay como tener preceptos antes de responder. Lo primero es que hay que abrir, ¿ya? No podemos seguir cerrados para siempre, ¿ya? Los países que han tomado esas decisiones le ha ido súper mal, ¿ya? El tema es que nosotros igual hemos hecho una cuarentena que es media mentirosa, porque al final no es cuarentena. Sí, totalmente. Porque el mundo sale, la movilidad disminuye muy poco. Nosotros tuvimos 8 semanas de cuarentena en Santiago, y los números que logramos a la 8ª semana debimos haberlo logrado a la 3ª semana. Mira. ¿Ya? Si es que la movilidad hubiera disminuido lo suficiente. Claro. ¿Sí? O sea, si logramos disminuir la movilidad en menos de un 30%, en 3 semanas teníamos los mismos números que tuvimos a la 8ª semana. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué no se hizo eso? Porque se tomó la decisión, bueno, de hacer la vista gorda con las empresas que se hacían las giles, de 1 millón de permisos diarios. Bueno, pero mire, sí. Ese es como el primer precepto. Lo segundo es que si nos remontamos al inicio de la pandemia, cuando recién llegaron los primeros casos a Chile, casi todos los modelos matemáticos tuvieron equivocaciones, ¿ya? Y tuvieron equivocaciones principalmente porque hubo un comportamiento distinto, no tomaron en cuenta las medidas que se tomaron entre medio, como la suspensión de clases, como la cuarentena, etc. Entonces, poder dar un análisis, digamos, de qué va a pasar de aquí a octubre, la verdad que es súper aventurado. Y lo más probable es que si alguien lo hace, yo diría, mentira.
Ya, perfecto. Ahora, lo que sí es que finalmente, lo que hay que entender es que este virus no genera inmunidad, ¿ya? Y al no generar inmunidad, todavía, a pesar de que tuvimos una gran primera ola, todavía hay una enorme cantidad de gente que está susceptible a contagiarse. Sí, claro. Entonces, lo segundo es que lo que sabemos finalmente es que esta cuestión depende de la movilidad. Entonces, lo más probable es que al levantar las cuarentenas, ya, como está pasando en Santiago, tú entre 2 a 4 semanas después empiezas a ver el resultado de ese levantamiento de las cuarentenas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Ya llevamos una semana en el fondo y hoy día salió el primer análisis de que ya empezó esta cuestión que iba disminuyendo así y realmente es una chantada, ¿cachai? Claro. Y de repente la velocidad de contagio, que es el RE que se mide con el R quebró, iba abajo y de repente se pegó un escatopalia. Entonces, eso ya es un índice. Eso hay que ver si eso se traduce después en un aumento de casos, si ese aumento de casos después se transforma en un aumento de ingresos hospitales, y si ese aumento de ingresos hospitales se transforma en un aumento de muerte. ¿Ya? Ese es más o menos como el camino que uno sigue. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar en octubre? No tengo idea. ¿Ya? Ya. ¿Qué va a pasar con la apertura? Lo vamos a ver en 2 a 4 semanas luego de levantada la apertura. Terrible, claro. Entonces, ese es como El escenario. Sí. Braulio, te queda la última. Nos quedan, mira, 5 minutos. Súper. Sí, mira, es cortita la pregunta que tengo para el doctor. Con relación a la información que se entrega, sea verídica o no, a través de redes sociales, de canales oficiales o canales informales, bajo tu criterio, José Miguel, ¿cuál ha sido el rol que ha cumplido, digamos, las redes sociales en esta pandemia? ¿Ha ayudado a informar o ha ayudado a desinformar más bien a la gente, según tu óptica, José Miguel? Mira, estuve con un exministro en un panel, me tocó compartir, estábamos conversando fuera de cámara. Y este exministro había conversado con el ministro Jiménez de la Jara. Ustedes son muy jóvenes, pero el doctor Jiménez de la Jara fue el primer ministro de vuelta a la democracia. El doctor Jiménez de la Jara, él es saludista, es de la Católica, y un gallo reconocido a nivel latinoamericano, o sea, un crack. Y al doctor Jiménez de la Jara le tocó el brote del cólera el año 91. Chile se logró un manejo del brote el cólera es una enfermedad que es súper contagiosa y que se da por malas condiciones sanitarias. En ese entonces, para que ustedes, por si no se acuerdan, las verduras que nosotros comíamos acá en Santiago y en todo Chile se regaban con agua servida. Eso de que con agua que salía del water del baño. Sí. Entonces hubo un brote de cólera y quedó la escoba, bueno, quedó la grande. Y se hizo una campaña, bueno, pero que hoy en día es elogiada a nivel mundial y se ve como la historia de la salubridad. ¿Sí? Se hizo una campaña comunicacional potentísima. Se hizo una campaña a nivel hospitalario para manejo del cólera y se hizo una campaña de mejoramiento del regadío, digamos, y de condiciones sanitarias. Y en 3 meses Chile derrotó al cólera, que fue una cuestión, pero así, inusitada a nivel mundial. Y ha sido reconocida como una... Ahora, justamente le preguntaba al ministro Jiménez de la Jara qué le parecía, digamos, lo que pasa ahora referente cuando a él le tocó manejar la... Entonces, el doctor Jiménez de la Jara, que aparte es un viejo y un zorro y un crack de radio mucho, dijo, pero si para mí fue muy fácil, porque una de las pandemias o las epidemias en general se ven igual que las guerras, ¿cachai? Entonces, hay un general, ¿cachai? Y en este caso el general es el ministro de Salud. Y por lo tanto, cuando tú tienes un equipo asesor que tú dices, esto se hace así, esto se hace así. Entonces, en el año 91, la única forma de comunicarse era a través de la prensa escrita, tradicional, y los diarios. Y por lo tanto, si tú le ponías plata a los diarios y le ponías plata a la prensa tradicional para que comunicara el mensaje que tú querías comunicar, que en el fondo era comprar el avisaje, era sumamente fácil. Entonces él decía, hoy en día, estos pobres cabros, por lo que se refería a la autoridad de ahora, están fritos. Entonces el tema es,
¿Cómo se maneja ahora? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que han hecho el resto de los países? ¿Qué es lo que ha hecho el resto del mundo en el contexto actual de redes sociales, de cuestionamiento? Hoy en día, se imagina que yo soy ministro de Salud y salgo diciendo algo y que no está apoyado por la ciencia, van a saltarme 50, 100, 200, 300 científicos, probablemente mucho más expertos que yo, a contradecirme. Inmediatamente, o sea, claro. Entonces, lo que han hecho otros países, lo que hace primero es que tratan de sociabilizar las decisiones, ¿ya? Y eso significa tomar a gente que en el fondo me permita reafirmar mi decisión. Lo segundo, hoy en día la transparencia no es un medio, es un fin en sí mismo. Hoy día yo no puedo tomar una decisión que no sea transparente, porque por anga o por manga va a aparecer, y eso gracias a las redes sociales. Sí. ¿Ya? Entonces, las decisiones hoy en día en salud, a diferencia de antes que estaba este general que repartía instrucciones, hoy en día yo como general tengo que primero sociabilizarlas, en el fondo, y para eso puedo utilizar, y lo segundo es que tengo que ser transparente en sí mismo. Y lamentablemente, sobre todo en el periodo del ministro Mañalich, las decisiones no fueron socializadas y no fueron transparentes. O sea, se hizo desde el punto de vista del nacimiento, del diseño de cómo se tomaban las decisiones, partía con un pecado original que era... Entonces, esperar obtener resultados partiendo así, es difícil. Doctor, nos quedan 2 minutos nada más, literal, 2 minutos, y la última que le quiero preguntar, desde la vereda de la esperanza, para que ya hablemos algo que quizás nos deje un poco mejor. El tema de la vacuna, ¿qué información tiene? ¿Hay algún plazo? ¿Hay algo positivo que podemos decir de eso? ¿De una salida Suéltese la papita, Doc. ¿Sí? Suéltese la papita, Doc. Pucha, no. A propósito de la transparencia, ¿no? Claro. Imposible una vacuna antes de junio del otro año. Ya. Junio del 2021. Todo el resto es humo, ¿ya? Lo que hace, la vacuna, para que solamente en un minuto para que lo entiendan, las vacunas son producidas por laboratorios, ¿ya? Todos los laboratorios que avisan que están investigando y investigando para generar vacunas, sus acciones subieron. Cuando la vacuna de Oxford, que está auspiciada por AstraZeneca, dice que la vacuna está muy avanzada, sus acciones suben. Una especulación, digamos. Efectivamente, ¿ya? Pero desde el punto de vista científico, la verdad que nadie desde el punto de vista científico puede afirmar y ha afirmado que tener una vacuna antes de junio del otro año, si es que nos va bien, ese es el mejor de los escenarios. Perfecto. Tener una vacuna antes de junio del otro año es imposible. Entonces, hay mucho de humo en esa noticia. Los gobiernos juegan a eso. Sí. Este gobierno dice, no, ¿para qué vamos a hacer tanta cuarentena si tiene la vacuna? ¿Ya? Doctor, le agradecemos por la charla, porque se nos va a cortar en 10 segundos. Doctor, dale. Muchas gracias por la conversa. Dale, gracias. Chao. Que esté muy bien. Saludos a todos los personal de la salud. Dale. Su nombre. Vale, chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.